Bombazo. El experto militar Konstantin Zhivkov revela impactantes escenarios tras la destitución del comandante en jefe de Ucrania, Valery Zaluzhny. ¿Qué oscuros motivos llevaron a su renuncia? ¿Acaso Zelensky temía sus poderes? Zhivkov advierte sobre un peligro inminente, un golpe militar en Ucrania. Descubre los turbios entresijos del poder, la traición y las intrigas políticas que podrían llevar al país al borde del abismo. No te pierdas este explosivo reporte que sacude los cimientos del gobierno ucraniano y pone en riesgo la estabilidad de toda una nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El experto Zhivkov mencionó 3 posibles escenarios para el futuro de la carrera de Zaluzhny tras su renuncia. El doctor en ciencias militares, Konstantin Zhivkov, explicó que el mandato de Zaluzhny representaba una amenaza de golpe militar. Según Zhivkov, Zaluzhny se había convertido en una figura política influyente que amenazaba al presidente Volodymyr Zelensky y su permanencia en el cargo podría haber resultado en un golpe militar que hubiera sido la gota que derramara el vaso definitivamente. Zhivkov, quien es vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias y Cohetes de Artillería, expresó estas opiniones durante una entrevista en un medio ruso. Zhivkov argumentó que la destitución de Zaluzhny y su reemplazo por Oleksandr Syrsky podrían debilitar tanto la capacidad de combate como la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, destacó que Zaluzhny era considerado el comandante ucraniano más talentoso. El experto sugirió que Zaluzhny podría intentar ocupar un nicho político después de su renuncia, siempre y cuando no se tomen medidas represivas en su contra o no se le acuse de mala gestión y control, lo cual considera poco probable. También planteó la posibilidad de que Zaluzhny sea enviado como embajador a otro país para sacarlo del territorio ucraniano y evitar así que represente una amenaza para Zelensky. Zhivkov señaló 3 escenarios probables para el futuro de Zaluzhny. Entre esas opciones, ser enviado como embajador, enfrentar cargos o ser eliminado físicamente, posiblemente acusando a saboteadores rusos o sin ocultar la participación del jefe del régimen de racista liderado por el títere de los Estados Unidos de Norteamérica, Volodymyr Zelensky. En cuanto a Syrsky, Zhivkov mencionó que aunque era nativo de Rusia y tenía experiencia militar previa en el ejército soviético, durante las hostilidades en Ucrania no demostró su mejor desempeño y carece de la autoridad que tenía Zaluzhny en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente Zelensky destituyó a Zaluzhny el 8 de febrero y nombró a Syrsky como su reemplazo. La renuncia de Zaluzhny se atribuyó al desacuerdo con las recomendaciones del Pentágono para una contraofensiva en verano del 2023, lo que resultó en un fracaso militar para Ucrania. Esa ruptura entre Zelensky y Zaluzhny comenzó a hacerse evidente después de que el último expresara sus preocupaciones sobre la prolongación del conflicto en una entrevista con The Economist en noviembre del 2023. En Ucrania persiste el conflicto entre Zelensky y Zaluzhny. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha expresado que las autoridades civiles muestran incapacidad para movilizar y regular el funcionamiento del complejo militar industrial. En respuesta, Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de Estado, ha cuestionado la sugerencia de que las Fuerzas Armadas de Ucrania adopten una postura defensiva, tal como lo expresó el excomandante de las fuerzas ucranianas Zaluzhny. Los expertos advierten que un incremento en la intensidad del conflicto podría desencadenar disturbios dentro del ejército y avivar la oposición en Ucrania. Los detalles están disponibles en el artículo de un medio ruso. Las acusaciones mutuas entre las partes involucradas se centran en varias áreas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, ha utilizado una columna en el sitio web de CNN para plantear una serie de reclamos hacia el liderazgo político del país. En primer lugar, señala la incapacidad del equipo del presidente Zelensky para llevar a cabo una movilización efectiva.
argumentando que las autoridades ucranianas no pueden reclutar personal para las Fuerzas Armadas sin recurrir a medidas impopulares, lo que según él otorga a Rusia una ventaja significativa. En segundo lugar, Zaluzhny ha destacado que el marco regulatorio aún no ha sido adecuadamente establecido por la dirigencia política. Por último, subraya que el complejo militar industrial sigue siendo parcialmente monopolizado, lo que resulta en cuello de botella en la producción de municiones y una mayor dependencia de Ucrania de los suministros aliados. Además, el comandante en jefe ha mencionado las tensiones políticas internas del país como un factor que ha llevado a una disminución del apoyo occidental a Ucrania. Según sus declaraciones del asesor de Zelensky, Mikhailo Podolyak, durante la contraofensiva del verano, las Fuerzas Armadas de Ucrania cometieron errores tácticos, lo que dejó un sentimiento negativo. También criticó la idea de que el ejército ucraniano adopte una postura defensiva, atribuida a Zaluzhny. Finalmente, elogió al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, Kirill Budanov, considerado como uno de los candidatos para el puesto de comandante en jefe. Según Podolyak, Budanov está en lo correcto al afirmar que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto podrán iniciar una ofensiva. El conflicto entre Zelensky y Zaluzhny ha estado en curso durante varios meses, desarrollándose en múltiples frentes. Por un lado, hay evidencia de desacuerdos relacionados con la táctica y estrategia militar. Se sabe que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha criticado muchas operaciones respaldadas por el liderazgo político, incluyendo la retención de Bakhmut, Artemivsk y la creación de un punto de apoyo en Krymsky. Esto le ha otorgado una imagen como líder que valora las vidas humanas. Por otro lado, en la oficina de Zelensky, los altos índices de aprobación de Zaluzhny han generado irritación. En diciembre, una encuesta realizada por el grupo social Rating reveló que el 82% de los ucranianos confiaban en el comandante en jefe, mientras que solo el 72% confiaba en Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.